barrios que se cuentan con cifras y barrios que se cuentan con canciones. Aranjuez es de los segundos. Queda en el nororiente de Medellín, colgado entre los cerros de Berlín y el Bermejal. Y desde hace más de un siglo ha visto pasar fincas ganaderas, migrantes, curas, sicarios, muralistas y raperos por sus mismas calles empinadas. Este es un viaje por Aranjuez, por su historia urbana, por lo que su gente carga sobre los hombros, por lo que suenan sus esquinas y por cómo esa música, nacida ahí entre lomas y fronteras invisibles, terminó sonando en escenarios de 7 países. Un santo, es un monstruo, si me voy nada cambia, lo combato. Aranjuez nació en 1916, cuando el urbanizador Manuel Álvarez parceló unas fincas ganaderas con un trazado ordenado, casi europeo. No fue casualidad. Para bautizarlo se barajaron nombres como Berlín y Lídice antes de que ganara Aranjuez, en honor a una ciudad colonial española. Desde el comienzo, este barrio nació mirando hacia afuera, aunque se construyó con manos de acá. Hacia 1930 empezaron a llegar familias de distintos municipios de Antioquia, atraídas por las fábricas que crecían en el sur del Valle de Aburrá. Se asentaron en la parte alta y en la parte baja, y con ellas llegó también la primera identidad obrera del barrio. Pero el siglo XX no perdonó a Aranjuez. Entre los años 80 y 90, cuando el cartel de Medellín reclutaba a jóvenes de los barrios populares, la banda Los Priscos, nacida en el mismo Aranjuez, hizo de estas calles una de sus fronteras. Que estamos viviendo es la más cruel de todas. Que las mamás pierden a sus hijos. ¿Por qué? Porque esa guerra no la podemos parar. Porque queramos o no, estamos en un país donde ya ahora es normal coger a un muchacho para un combo. Es lo más fácil que hay que hacer y el trabajo más como se dice, pagado, vender vicio. Eso es algo que ya es un trabajo. Cubro mi pena, mi dolor, y en la llovizna de este invierno está. Físicamente, Aranjuez es un barrio de calles empinadas, casas de 2 pisos y un parque que todavía es el corazón social del sector. Ahí está la iglesia de San Nicolás de Tolentino, inaugurada en 1961, y la casona donde vivió el maestro Pedronel Gómez, hoy convertida en museo. Subiendo por el Bermejal, en el lugar donde antes funcionaba el viejo manicomio departamental, las paredes ya no cuentan una historia de encierro. Las pintaron los propios habitantes con murales que hablaban de memoria. Porque en Aranjuez el arte se volvió una forma de resistir al estigma. Peligro, fronteras invisibles, sicariato. Son palabras que el barrio ha cargado por décadas, incluso cuando ya no describen lo que ahí sucede. Pero esa tensión entre lo que el barrio fue, lo que es y lo que quiere dejar de ser es exactamente el terreno donde crece su música. Desde finales de los 90, cuando todavía se llamaban Arnés, 3 vecinos de Aranjuez empezaron a rimar la vida del barrio. Juan Carlos Fonegra, Gambetta y Carlos Andrés Castro, primos entre sí, se juntaron con su vecino DJ Faceta y en 2005 tomaron el nombre con el que hoy son una de las agrupaciones más importantes del rap en español, Alcolíricos. Su canción Aranjuez honra cada calle del barrio con rimas que hablan del día a día de la gente, de las fronteras invisibles con otros barrios populares, y también recuerda cómo los priscos reclutaron niños y adolescentes en los años 80 y 90. No es una canción de denuncia distante, es una canción escrita desde adentro, por quienes crecieron viendo esas mismas lomas empinadas y esos mismos grafitis. El rap es la columna vertebral de la escena de Aranjuez, pero no suena solo. En las letras y en los samples de Alcolíricos aparecen el jazz, el soul, el bolero y la salsa. Esa banda sonora que ya vivía en las salas de las casas paisas antes de que el hip hop llegara al barrio. El rap de Aranjuez no nació aislado, nació escuchando lo que ya sonaba en su propia casa. En Aranjuez, la música nunca fue solo para bailar o llenar el silencio, fue y sigue siendo la manera que el barrio encontró para contar su propia historia antes de que alguien más la contara por ellos. Somos la sangre nueva que solo se derrama en grafitis. Entre amores y atracos, llueve y hace calor. Podés oler mi rap como el vapor que sale este asfalto. Lo que empezó como freestyle de esquina, hoy suena en escenarios de otro continente.
Alcolíricos se ha presentado en el Vive Latino de Ciudad de México y en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá, y ha encabezado giras internacionales que los han llevado por Chile, Argentina, México, Australia, España, Francia y Ecuador, una de las giras más grandes que ha tenido un grupo de rap independiente colombiano. Y esa palabra, independiente, no es un detalle menor. Sin sello disquero ni manager, el grupo construyó su carrera casi por completo a punta de conciertos en vivo, del voz a voz de quienes los escuchaban y el acompañamiento de emisoras alternativas como Radiónica. Hoy, plataformas como YouTube y Spotify multiplican ese alcance, pero el barrio sigue siendo el punto de partida. Cada disco nuevo lo siguen anunciando como algo hecho tal y como quieren sonar, no como la fórmula que el mercado del reggaetón o el trap suele premiar. En ese sentido, Aranjuez no se rindió ante la lógica mainstream. La música que alguna vez solo resonó en una esquina de Medellín hoy resiste, en sus propios términos, en escenarios de 7 países. A pocos minutos de Aranjuez, la Comuna 13 se convirtió en el ejemplo más citado de cómo un barrio marginal puede empaquetarse para el turismo global. El Grafitour recorre a diario sus murales y escaleras eléctricas, con guías locales, horarios fijos y miles de visitantes extranjeros cada mes, mientras el hip hop se convierte en espectáculo para cámaras de turistas. Aranjuez todavía no ha llegado a ese punto. Tiene su propia escuela de hip hop, sus propios murales de memoria en el Bermejal y su propia leyenda musical con Alcolíricos, pero no existe todavía un producto turístico formal como el de la Comuna 13. Es, en ese sentido, un barrio que suena hacia afuera, en festivales, giras y plataformas digitales, sin haberse convertido todavía en una atracción para visitar. La pregunta queda abierta. Cuando la fama internacional de su música termine de posicionar a Aranjuez en el mapa, se convertirá también en una vitrina turística con el riesgo de que su historia se simplifique para el visitante de paso o logrará seguir siendo ante todo un barrio que se narra a sí mismo. Lo que pasó en Aranjuez ya había pasado antes, en otras latitudes. En el Bronx de los años 70, jóvenes afrodescendientes y latinos convirtieron el abandono estatal, la pobreza y la segregación en el nacimiento del hip hop. En Harlem, décadas antes, el jazz y el blues nacieron también de la migración y de la exclusión racial. En las primeras favelas cariocas, el samba se volvió memoria colectiva de gente desplazada del centro de la ciudad. En todos los casos, la fórmula se repite. Barrio estigmatizado, más ausencia del Estado, más creatividad de la calle, es igual a un género musical nuevo. Aranjuez comparte con esos barrios del siglo XX el mismo origen. Migración, industrialización, violencia y abandono institucional convertidos en materia prima para el arte. Pero lo que cambia en el siglo XXI es la velocidad y el alcance. El Bronx tardó años en que su sonido cruzara fronteras a través de discos físicos y radios piratas. A Alcolíricos les bastaron un canal de YouTube, una cuenta de Spotify y giras autogestionadas para llegar en un puñado de años a públicos de 7 países. La marginalidad ya no espera a que la industria la descubra. Hoy el barrio se autopublica. Como el Bronx, como Harlem, como las primeras favelas, Aranjuez demuestra que la marginalidad urbana no solo produce pobreza y estigmas, también produce cultura. La diferencia, en pleno siglo XXI, es que esa cultura ya no necesita esperar permiso para sonar en el resto del mundo. Aranjuez encontró su propio ritmo y ese ritmo hoy viaja solo. Es el idioma de las balas, breques, precios, cifras. Aquí todo se dispara. Las casas se abrazan cuando dormimos tan estrechas que todos soñamos lo mismo. Desde temprano martilla